Hacemos a nuestros auspiciantes, por supuesto, como de costumbre, aquí en Libre Opinión. Y ahora sí, ya tenemos en línea a la licenciada Juana de los Santos para hablarnos de todo lo que tiene que ver con, por supuesto, la política internacional. Muy, pero muy buenos días, Juana. Ya te tengo en línea. Te estamos viendo. Un gusto en tenerte aquí en Libre Opinión. Muy buenos días para vos, Carlos, y muy buenos días para toda la audiencia. Bueno, una semana muy cargada de información, Carlos, así que vamos a tratar de hacer un milagro y poder resumir un poco este análisis, sobre todo en vista de una posible reunión en Washington la semana que viene entre el presidente Alberto Fernández y su par norteamericano Joseph Biden. Pero bueno, vamos a tratar de darle a la audiencia un marco geopolítico sobre este encuentro, y tiene que ver un poco con dos reuniones, dos cumbres de mandatarios que se realizaron en estas últimas semanas, una en el Kremlin entre Vladimir Putin y el jefe de Estado de la República Popular de China, Xi Jinping. Y por otro lado, Carlos, vamos a hablar de un acuerdo trilateral entre Estados Unidos, Australia y Reino Unido, el acuerdo AUKUS, que también tuvo una cumbre de mandatarios en la ciudad californiana de San Diego el pasado 13 de marzo. ¿Por qué estos dos encuentros son críticos para la Argentina? Bueno, básicamente porque la Argentina se encuentra en una situación muy particular de puja geopolítica en estos momentos. Yo considero, Carlos, que es una de las pujas más dramáticas que ha vivido la Argentina en las últimas décadas y que seguramente va a tener algún tipo de resolución en los próximos meses. Eh, el dramatismo se incrementa si tenemos en cuenta que nosotros enfrentamos elecciones presidenciales en el mes de octubre. Y bueno, vamos a tratar de explicarle un poco a nuestros oyentes de qué constaron estas dos cumbres y van a entender un poco el tema de mi análisis con respecto a Argentina. El día 19 de marzo, durante 3 días, se llevó a cabo una cumbre entre el presidente Xi Jinping y su par Vladimir Putin en el Kremlin. Bueno, básicamente, el encuentro de estos mandatarios pretendió ser una foto que mostrara de algún modo un cambio en el orden internacional. Ellos pretenden mostrarlo de este modo, pretenden mostrarse como un nuevo orden mundial, como un nuevo orden alternativo al orden que nosotros conocemos, Carlos, al orden que tiene que ver con Occidente, con las Naciones Unidas, con las democracias occidentales. Y básicamente en este acuerdo, ellos lo que han pactado es propugnar un orden multipolar en el mundo. Esto quiere decir que ellos ya no estarían, digamos, siendo muy partidarios de este orden que justamente promueve las Naciones Unidas, la Unión Europea y los Estados Unidos sobre Occidente. Y también realizaron un acuerdo de tipo económico, un apoyo, han pactado acuerdo económico, comercial y financiero. Sobre todo este acuerdo, Carlos, se ve plasmado en lo que se refiere a la compra de gas por parte de China, la construcción de un gasoducto que atraviesa Mongolia para llevar gas hasta China. Y también de algún modo esto tiene que ver con brindar algún tipo de apoyo financiero a Rusia, teniendo en cuenta que Rusia se encuentra sancionada internacionalmente. Bueno, el acuerdo lo que deja, de algún modo ellos lo que intentan explicitar también en este acuerdo es que esto no es un acuerdo de carácter político-militar en contra de un tercer país. Pero bueno, yo voy a hacer referencia a lo que dice un gran analista internacional que es James Carafano, es vicepresidente de la Fundación Heritage de Estados Unidos. Básicamente, esto se puede leer como una situación de debilidad por parte de Rusia. ¿Y por qué? Con respecto a la guerra de Ucrania. ¿Y por qué? Bueno, básicamente Rusia durante los últimos años justamente estuvo cuidándose muchísimo de no caer bajo una esfera de influencia directa china. Con lo cual, esto lo que nos estaría indicando es que
Rusia estaría entrando como en una órbita de partner junior o de aliado del régimen de Xi Jinping, y básicamente lo que Rusia estaría esperando es algún tipo de ayuda, sobre todo en referencia a lo que ocurre en Ucrania. Nosotros vimos que, bueno, en las últimas semanas ha habido un contraataque ruso, vimos algún tipo de victoria rusa, pero sin embargo, como esto es un vaivén permanente, lo que ocurre en Ucrania, probablemente con la entrada de la primavera lo que podamos ver sea algún tipo de contraofensiva ucraniana. ¿Y qué pasa? Rusia empieza a sentir que su posición se empieza a debilitar a largo plazo desde el punto de vista militar, y lo que está buscando es algún tipo de sostenimiento y ayuda por parte de China, ya sea en forma comercial y en forma militar. Algunos analistas norteamericanos dicen que ya China estaría proporcionando algún tipo de armamento a Ucrania. Lo cierto es que esto de ser concretada esta información realmente perjudicaría mucho a China, sobre todo en su posición con respecto al resto de los países europeos. Y básicamente, como dice James Carafano, China juega para China. Por lo tanto, acá lo que hay que esperar es ver qué pasa, en el sentido de que puede llegar a ser un tipo de alianza que no pueda dar los frutos o los resultados esperados para Rusia, sobre todo si su posición en Ucrania comienza a debilitarse, porque es probable que China cuide sus propios intereses en Europa y no quiere involucrarse muchísimo más. Muy bien, ahora lo que tenemos que comentar es lo que ocurrió en San Diego, Carlos, con este encuentro del AUKUS. El AUKUS es un acuerdo trilateral de defensa, de seguridad, que básicamente arrancó hace prácticamente 6 meses, un poquitito más de 6 meses, el 21 de septiembre perdón, un poco más, en septiembre de 2021, casi 2 años. Bueno, básicamente este acuerdo lo que pretende es fortalecer la posición australiana en el Indo-Pacífico, teniendo en cuenta que China cada vez está en una posición más asertiva con respecto a Taiwán y más asertiva con respecto a lo que son sus reclamaciones en el mar de China. Entonces, este acuerdo lo que genera es una transferencia de armamento y de tecnología. Básicamente estamos hablando de submarinos clase Virginia, que son submarinos nucleares para Australia, para que de algún modo pueda tener muy fortalecida su disuasión convencional con respecto a China en el mar de China. Este acuerdo tiene dos pilares. Tiene, por un lado, transferir esta tecnología nuclear para que Australia pueda fabricar su propia flota de submarinos, y por otro lado tiene como pilar transferir tecnología en lo que refiere a tecnología quantum, inteligencia artificial y cibercapacidades. Así que bueno, este acuerdo realmente enfurece muchísimo a Beijing, enfureció muchísimo a Xi Jinping. Y acá es donde nosotros los argentinos tenemos que empezar a mirar un poco más, con un poco más de cautela, el juego chino con Argentina, el juego chino con América Latina. ¿Por qué? Porque justamente acá, en esta confrontación, en este acuerdo de lo que ocurre en el Indo-Pacífico, que a nosotros nos puede parecer muy lejano, pero si nosotros miramos el mundo desde digamos, una ruta transpolar, nos vamos a dar cuenta de que no estamos tan lejos como creemos que estamos. Eh, lo que nosotros tenemos que darnos cuenta es que está creciendo cada vez más la confrontación entre China y el Reino Unido. Y esto tiene una repercusión directa en el Atlántico Sur, que es lo que nosotros venimos hablando. Por eso nosotros venimos hablando tanto de esta puja que hay con respecto a la adquisición de aviones caza por parte del Ministerio de Defensa, de los aviones F-16 de Estados Unidos, que en realidad son de Estados Unidos, o sea, son aviones norteamericanos, pero que son aviones que en estos momentos están en Dinamarca. Ese acuerdo con respecto a los Thunder chinos, que Beijing está pujando agresivamente porque el Ministerio de Defensa argentino los adquiera. Y con respecto a esto tenemos que decir que esta semana, Carlos, en estos últimos días,
el periódico Global Times de China hizo un anuncio respecto, digamos, a las actividades del embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja, con respecto a la posible adquisición de estos aviones caza y el Ministerio de Defensa. Pero bueno, nosotros tenemos que tomar este tipo de información como lo que hay realmente, que es una puja importantísima. Y déjame agregar algo más, Carlos, a este tipo de pujas. Históricamente, los gobiernos kirchneristas y los gobiernos peronistas siempre han tomado este tipo de pujas geopolíticas como un avistaje de oportunidad para poder sacar rédito, ya sea de un lado, del lado chino, o del lado norteamericano. Bueno, déjame decirte, Carlos, que esta vez la situación es muy dramática y es muy diferente, porque estamos hablando de la activación de lo que es el teatro militar del Indo-Pacífico y de lo que es el aumento de la asertividad china. Por lo tanto, la Argentina, Carlos, tiene un grave riesgo de ser considerada un partner de este eje ruso, chino, venezolano, cubano, iraní, en caso de una agresión en el Indo-Pacífico. Sobre todo teniendo en cuenta, Carlos, que tenemos la base, que Cristina Fernández de Kirchner le ha otorgado una base a China en territorio argentino, en donde los argentinos no podemos ingresar de ningún modo ni podemos saber qué actividades se realizan ahí dentro. Y déjame decirte, Carlos, que el sistema satelital chino y el sistema de antenas en tierra manejan un sistema que se llama sistema Beidou, que es el sistema es un sistema cívico-militar que se utiliza también para el posicionamiento de los misiles chinos en el Indo-Pacífico. Con lo tanto, si llega a haber una situación bélica, podríamos decir, en el Indo-Pacífico, la situación de la Argentina va a estar comprometida por esta base militar. Eso es algo que ya en el Congreso de los Estados Unidos, el Partido Republicano por lo menos, al secretario de Estado Anthony Biden le ha hecho muchísimas preguntas al respecto. Por otro lado, lo que tenemos que decir, Carlos, es que, bueno, finalmente parecería ser que el día 19 de marzo, y luego de una ardua actividad del embajador argentino en Washington, Jorge Argüello, finalmente parecería ser que se va a realizar este encuentro entre el presidente Biden y el presidente Fernández. Recordemos que este encuentro en julio fue pospuesto porque el presidente Biden sufrió un cuadro de COVID, pero también el presidente Fernández, con sus últimas declaraciones en estos últimos meses, con sus últimas declaraciones respecto a Venezuela, a Cuba, a China y a Rusia, de algún modo ha alejado este acercamiento. Por lo tanto, es una oportunidad importante para Argentina, de la cual participaría el ministro Sergio Massa, pero también, de algún modo, lo que hay que recordar es que estos temas están arriba de la mesa y que son temas muy importantes. ¿Por qué le interesa al ministro Sergio Massa, Carlos, asistir? Bueno, básicamente porque la Argentina ha sufrido por la sequía una pérdida de 25.000 millones de dólares. Sabemos que nuestra economía se encuentra en una situación casi crítica y lo que está buscando es destrabar un depósito del Fondo Monetario Internacional de 5.300 millones de dólares. Por lo tanto, Fernández y Massa se están acercando a Washington como para pedir una línea de oxígeno económica. Pues bien, acá lo que tenemos que decir, Carlos, es algo que nosotros venimos observando hace muchísimos meses. El gobierno argentino parecería que tiene una división interna dentro de Cancillería, una división interna dentro de lo que es el Ministerio de Economía, el Ministerio de Defensa, la actividad del embajador argentino en China en forma unilateral, que a discreción visita distintos organismos como la ENEACON o como ENACON o como por ejemplo la Comisión Nacional de Energía Atómica.
Y básicamente la preocupación del gobierno norteamericano, Carlos, es respecto de la agresividad china en Argentina, con ingresar a sectores críticos como el sector energético, eh, el sector, eh, perdón, me desconcentré un segundo. El sector energético, todo lo que tiene que ver con la navegación eh, de ríos, sí, con el tema de la hidrovía, y también con lo que tiene que ver con la energía nuclear, sí, con un posible acuerdo entre Nucleoeléctrica y el organismo chino de energía nuclear. También hay que tener en cuenta, Carlos, que hay un tema muy sensible en la Argentina, que es el tema de la licitación del 5G, y seguramente de este tema también van a hablar en Washington, porque la empresa de telefonía china, que es del Estado chino, no vamos a decir su nombre, no decimos marcas, de algún modo siempre se las ingenia para acercarse a distintos organismos argentinos, como lo ha hecho en su momento en el año 2020 con ENACON, como lo ha hecho a fin de año con la primera dama, en un encuentro informal con la primera dama. Y básicamente, Carlos, acá tenemos que hablar de algo que compete a la seguridad nacional de los argentinos, que es el manejo de información sensible de los argentinos y la posibilidad de que haya un control social de la Argentina a través de Beijing, y hablamos de un control social tecnológico a través de tecnología 5G, a través de inteligencia artificial, pero sobre todo, Carlos, hay que mirar con mucha atención algo que ocurrió esta semana justamente con ENACOM, que es la promulgación del reglamento para la nominatividad y la validación de identidad de los usuarios de servicios de comunicación móviles. Esto es la introducción de la obligatoriedad de datos biométricos en servicios de telefonía celular. Básicamente, la explicación que se da para adquirir, para incorporar este tipo de tecnología, es la posibilidad de que decrezcan los delitos cometidos con teléfonos móviles. Pero la realidad, Carlos, es que hay que empezar a controlar quiénes arman estas bases de datos tan sensibles para la seguridad nacional de los argentinos y a dónde terminan estos datos. No vaya a ser cosa de que estos datos estén terminando en Beijing. Sería una situación de vulnerabilidad muy grande para todos los argentinos. Y mismo al respecto tengo que hacer referencia, Carlos, de nuevo a la ley de historias clínicas digitales, que todavía no sabemos, o sea, se le entrega al Poder Ejecutivo Nacional el poder de poder obtener y centralizar en una mega base de datos la historia clínica de todos los argentinos. Y nosotros, Carlos, no estábamos sabiendo ni quiénes llevan adelante el proyecto, ni en dónde terminan estos datos sensibles de todos los argentinos. Entonces lo que tenemos que observar también es lo que pasa esta semana en los Estados Unidos, en donde el Congreso norteamericano cita al CEO de la aplicación TikTok justamente para que dé explicación sobre algo similar a esto, que es en dónde se almacenan los datos de los norteamericanos que se recogen mediante esa aplicación. Porque es información absolutamente sensible sobre la población, Carlos. Y lo que hay que decir con respecto a estos dos acuerdos, Carlos, es que la Argentina tiene firmado con China acuerdos en materia de tecnología, acuerdos en materia de biomedicina y acuerdos en materia genética. Por lo tanto, la oposición ya tiene que poner cartas en el asunto, el Congreso Nacional ya tiene que poner cartas en el asunto y empezar a indagar qué pasa con esta conformación de bases de datos por parte del gobierno nacional en la Argentina meses antes de la elección nacional. Juana, completísimo el informe y cuántas reformas hay que hacer, ¿no? Cuánto tenemos que mirar, Muchísimas. porque lo económico sí es algo fundamental. La Argentina tiene casi un 50% de pobreza estructural, ¿no? Hay que cambiar ahí un montón de cosas, hacer un montón de reformas, pagar costos políticos, pero también en lo que hace a política externa, tenemos que cambiar muchas cosas. Primero, volver a encauzarnos dentro del mundo, que esto no quiere decir perder la libertad ni vender
nuestra soberanía. Perdón, ¿eh? Ujú. Sí, sí, por Y favor. también estos acuerdos entre gallos y medianoche que lo único que hacen es refrendar ideología. Y cuando yo decía, ¿no? En el bloque de Néstor Alessandria, cuando yo decía que cuando la ideología sobrepasa los valores que un país tiene, no sirve directamente, ¿no? Cuando la ideología se propone o se superpone o va por delante de los intereses de un país, no sirve. Así que es muy importante lo que estás describiendo, Juana, y es muy importante para que el presidente y el grupo de gente que está con él sepan elegir el canciller y la política a instrumentar por la Argentina. Que realmente no haya estas divisiones y gente que no conoce absolutamente nada de lo que es la diplomacia a nivel internacional, que no conoce cuáles son realmente los pormenores de un trabajo diplomático, bueno, es vergonzoso para un país, es vergonzoso para los ojos del mundo, por sobre todas las cosas. A mí me interesa que mi país sea un país que sea simpático al mundo, que sea simpático no solamente en la relación, sino también en que vean que hay valores, que se defienden valores y que se defienden las tradiciones de un país, como debe ser y no como es ahora, que se pregona la soberanía y que por el otro lado la estamos entregando con territorio, y eso es lo peor. Te agradezco mucho, Ujú, Juana, evidentemente el tiempo nos corre, te mando un gran ujú. abrazo, te doy gracias por tu participación y que tengas un excelente fin de semana. Muchísimas gracias para vos, Carlos, para toda la audiencia y bueno, un saludo grande como siempre a Julio Montarón y a Señal Gente. Muchas gracias. No tenés por qué, gracias a vos. Pasaba la licenciada Juana de los Santos, como siempre, tan rico todo su comentario. ¿Eh? Hacemos una pequeña pausa y ya estamos en la finalización del programa con el comentario político del doctor Carlos Trabulsi. Pausa aquí en Libre Opinión y ya estamos enseguida con ustedes.